Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Job capítulo 1, por favor, versículo 1. Empezamos hoy un estudio acerca de el libro de Job. Vamos a estar muchos meses estudiando el libro de Job y queremos arrancar hoy. En el boletín que usted recibe en entrada, en la parte central, como siempre, está el bosquejo del mensaje. En su Biblia, Job capítulo 1, versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabe? La pregunta que usualmente se hace cuando se estudia el libro de Job es ¿por qué sufren los justos? Aquí tenemos a un hombre descrito por Dios como un hombre perfecto, no una persona que no peca, una persona que ha llegado a madurar espiritualmente lo suficiente, es un creyente maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todo lo que le viene a este hombre en esta famosa historia de Job nos puede llevar a preguntar ¿por qué sufren los justos? ¿Sabe? La vida es difícil. Enfrentamos sufrimientos y problemas, pero cuando tenemos que enfrentar problemas y dificultades sin nosotros ser culpables, la cosa se complica. Cuando sufro injustamente, no entendemos por qué pasa esto, y eso es exactamente lo que le pasó a este hombre. En un momento muy corto en la vida de este hombre perdió su familia, su salud personal, su dinero, su negocio. De un rato a otro, su vida cambió. ¿Por qué? ¿Por qué sufre la gente? Y especialmente, ¿por qué sufre la gente de manera injusta? ¿Sabe? Hay algunos detalles que son importantes recordar y aprender para tener un panorama completo a la hora de estudiar todo un libro. Podríamos preguntarnos, ¿quién es el autor del libro de Job? Y la respuesta es que no se sabe quién escribió Job. Cuando pensamos en el significado de la palabra Job, y lo puede ver en la pantalla, tenemos la palabra hebrea y tenemos una posible traducción que significa perseguido, pero al revisarlo son tantos los significados atrás de la palabra Job que los estudiosos de la Biblia no tienen idea de cuál es el verdadero significado del nombre Job. Lo que sí sabemos es que es un personaje histórico, real. No es una historia que empieza mal y termina bien y alguien con una saludable imaginación escribió Job. Es un personaje real. Puede ver dos citas en la pantalla. Ahí en Ezequiel dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Noé, David y Job. Luego en Santiago 5 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sabemos que es un personaje real. Sabemos que es un personaje de carne y hueso, y por eso es importante, porque usted y yo, con las cosas difíciles, complicadas o a veces no tanto, podemos encontrar en esa identificación con este personaje ayuda a la hora de pasar por problemas y dificultades. No sabemos quién escribió el libro de Job.
No sabemos ni siquiera el significado real del nombre. Pero lo que sí sabemos es que es un personaje real. Y las experiencias que él tuvo, con esas experiencias podemos identificarnos. Podemos preguntarnos la fecha de escritura de este libro. Y como usted ve en la pantalla, hay dos fechas: 2000 antes de Cristo, 200 antes de Cristo. Porque cuando se determina fechas, hay que hacer una distinción entre el momento en el que ocurrieron los eventos que se relatan en el libro de Job y cuándo realmente se escribió el libro. Así es que los estudiosos de la Biblia dicen que los sucesos que relata el libro de Job están en la época patriarcal, pocos años después de Abraham, y por eso tenemos la fecha 2000 antes de Cristo. Pero la composición del libro como tal llegó a darse probablemente en el año 200 antes de Cristo. Usted puede buscar en su Biblia Job capítulo 42, por favor, versículo 16. Y vamos a observar 5 argumentos para mostrar que Job llegó a vivir en esa época patriarcal. Job 42, versículo 16 dice, y si voy muy rápido, escuche nomás por favor. Después de esto, vivió Job 140 años. Después de todos los problemas y dificultades que tuvo que experimentar Job, este hombre después de esas cosas vivió 140 años. ¿Sabe? El hecho de que este hombre probablemente hubiera tenido alrededor de 200 años es una referencia para pensar que él fue también un patriarca. Estuvo en el tiempo de Abraham. Porque después del diluvio, cuando el dosel, cuando ese círculo de agua protegía la tierra, podemos observar que la vida de la gente empezó a descender dramáticamente, y antes del diluvio la gente vivía 600, 800, 900 años, pero después del diluvio dramáticamente la edad del ser humano bajó. Un segundo argumento, capítulo 1, versículo 3 de Job, dice: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Es en la época patriarcal que llega a medirse la riqueza de una persona por las cabezas de ganado. Eso no ocurre después de la época patriarcal, porque con el descubrimiento de los metales, las transacciones económicas cambian. El sistema económico que utiliza Job nos hace pensar en la época patriarcal. Versículo 5, tercera razón. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Job realiza el sacrificio de animales. Tenemos evidencia bíblica de que cuando personas se atrevieron a hacer eso, Dios les castigó con la muerte. El rey Saúl en primero de Samuel, Coré y su séquito en Números 16, el rey Usías en segundo de Crónicas 26, son pasajes que muestran que cuando una persona que no pertenecía a la tribu de Leví tomó en sus manos un animal y lo sacrificó, Dios les mató. Porque era una actividad exclusiva de la tribu de Leví. Eso sucedió cuando ya se estableció la ley. Antes de eso, el padre de familia era el sacerdote delante del Señor, y por eso era costumbre en la época patriarcal llegar a tomar un animal y sacrificarlo
por su familia. Y esa es la tercera razón de por qué se cree que Job fue contemporáneo a los patriarcas. Una cuarta razón es porque en el libro de Job no hay una sola mención de la nación de Israel y la ley de Dios. Ni una sola referencia. Y por eso se cree que él vivió antes, 1500 años antes de la ley mosaica. Una quinta razón es la referencia a la adoración del sol, la luna y las estrellas. Y en la historia de Israel se registra que en la época patriarcal el ser humano llegaba a adorar al sol, a la luna y a las estrellas. Después de la época patriarcal hay pocas referencias en la Biblia de la adoración al sol, a la luna y a las estrellas, pero hay muchas referencias en la época patriarcal de que la gente adoraba al sol, a la luna y a las estrellas. Y esa es la quinta razón de por qué probablemente Job fue contemporáneo de Abraham. Como dije, una fecha es la que tiene que ver con los sucesos relatados por el libro de Job. Otra fecha distinta tiene que ver con la escritura del propio libro. Y las hipótesis que hay son muchas. En la pantalla puede observar usted 3. Algunos llegan a creer que este libro fue escrito en la época patriarcal. En el mismo momento en que se relatan los hechos, un poco después se escribió el libro. La segunda hipótesis es creer que este libro fue escrito en los tiempos de Salomón, allá en el 950 antes de Cristo. Esto sería lógico al pensar que cuando Salomón escribió el libro de Proverbios, fue escrito en esta época. Y toda la poesía que nosotros encontramos en el libro de Proverbios es muy similar a la poesía que se encuentra en el libro de Job. La tercera razón, una diapositiva antes, por favor, es que este libro pudo ser escrito durante o después del cautiverio, para hablar de momentos difíciles, de problemas y dificultades. Los estudiosos de la Biblia dicen que el libro de Job cuadraría muy bien en este escenario poco antes del cautiverio o después. La realidad es que no sabemos quién escribió el libro de Job. Es que no sabemos el significado del nombre de Job. Y tampoco podemos estar seguros de la fecha de escritura. Pero lo significativo es que a pesar de nuestra ignorancia en ciertas cosas, podemos reconocer que Job es un personaje de carne y hueso, y usted y yo podemos identificarnos con él a la hora de experimentar sufrimiento. Un tercer concepto importante al estudiar todo un libro es identificar que este libro en la mayor parte está escrito en poesía. No está escrito como el resto de libros de la Biblia. Una gran sección del libro de Job está escrito en poesía. Y eso es importante conocer porque la poesía debe ser interpretada como tal, como poesía. Y por eso es importante identificar este detalle. ¿Sabe? Se ha hablado mucho de la importancia del libro de Job. Y a lo largo de los años, diferentes personajes, creyentes algunos y otros no creyentes, han llegado a estudiar la profecía de Job y han expresado lo que ellos piensan como expertos en la poesía y han dado su opinión. Un hombre llamado Tennyson dijo: el poema más grande de los tiempos antiguos y modernos
Carlyle dijo: no se ha escrito, creo yo, ni dentro de la Biblia ni fuera de ella algo de igual mérito literario. Renan lo consideró como el libro hebraico por excelencia, y el profesor en poesía dijo que la máxima obra de poesía hebrea está en el libro de Job. Job ha llegado a influir la historia secular y la historia bíblica. Podemos ver influencia del libro de Job en otros documentos. Dante, la Divina Comedia, Milton, El Paraíso Perdido, Faustino, Hernández, Martín Fierro, Moby Dick, Frost, Una máscara a la razón, Una mujer negra en búsqueda de Dios, son algunas de las obras donde se ve la tremenda influencia del libro de Job. La poesía en Job no tiene igual. Aún comparándola con otros libros de poesía como Proverbios, Eclesiastés, entre otros, los expertos dicen que la poesía que nosotros tenemos en el libro de Job no tiene competencia ni con libros bíblicos, ni con literatura fuera de la Escritura. Así es que, hermano, usted y yo tenemos la bendición de tener en nuestras manos una obra sin igual que a lo largo de estos meses vamos a tener la bendición de estudiarla. Recuerden, su mayoría Job es poesía. Nuestra poesía, la poesía de acá de Oriente, está caracterizada por la rima y el metro. La poesía de la Biblia es distinta, y esa diferencia debe ser comprendida por nosotros a la hora de interpretarla. La poesía hebrea utiliza el paralelismo, y este paralelismo está dividido en tres características: sinónimo, antitético y sintético. Pongamos ejemplos para que sea más fácil. Observe una cita de Job. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más puro que su Hacedor? En la poesía hebrea, y cuando usted lea el libro de Job, como nos pasó cuando estudiamos Proverbios, desde el capítulo 3 usted va a observar que el libro está escrito en estrofas. El paralelismo, no lo pase todavía, por favor. El paralelismo sinónimo hace referencia a que la primera línea de esa estrofa va a ser similar, sinónima a la segunda línea de pensamiento. ¿Lo observa? ¿Será el hombre más justo que Dios? La segunda línea: ¿será el varón más puro que su Hacedor? Es lo mismo con diferentes palabras. La poesía hebrea se expresa de esta manera. Hay una segunda manera de expresar la poesía, y es con ese paralelismo antitético. Observe la primera línea en la poesía: perezca el día en que nací y la noche en que se dijo. Y la segunda línea dice: un varón ha sido concebido. Cuando un niño nace en una familia, hay fiesta. Observe los signos de admiración. Un varón ha sido concebido. Pero la primera línea es antitética, es contraria a la segunda: perezca el día en que nací y la noche en que se dijo. Una idea contraria. Así se muestra la poesía. Una tercera forma en la poesía hebrea es la forma sintética. La primera línea de la poesía dice: no otorga vida al impío. Y la segunda línea: pero a los afligidos concede justicia. Sintético significa complementario. Así es que lo que digo en la primera línea voy a complementarlo con información adicional en la segunda línea. En la siguiente diapositiva usted va a observar cómo está distribuido el libro de Job. De capítulo 1, versículo 1 a capítulo 2, versículo 13 está escrito en prosa. De capítulo 3, versículo 1 hasta capítulo 42, versículo 6 está escrito en poesía.
Y todo lo que veamos a lo largo de este estudio, en toda esa poesía vamos a observar ese paralelismo sinónimo, sintético y antitético. Y el capítulo 42, versículos 7 al 17 está escrito en prosa. Es el único libro de la Biblia que tiene esta combinación de escritura en prosa, en poesía y al final prosa. Es un libro especial. ¿Sabe por qué sufren los justos? ¿Sabía usted que el libro de Job en ningún versículo de todos los 42 capítulos responde esa pregunta? Ni aún al final, cuando Dios habla directamente con Job. Esto es un tema significativo a la hora de saber qué temas topa el libro de Job. Nosotros podemos estar seguros que ni un solo versículo contesta la pregunta de por qué los justos sufren. ¿Sabe lo que sí contesta Job? ¿Para qué los justos sufren? Y esta es una enseñanza radical en la vida de nosotros los creyentes. Porque cuando nosotros pasamos por problemas y dificultades, quisiéramos saber por qué Dios ha permitido esa circunstancia en mi vida. ¿Por qué Dios ha mandado esa enfermedad o ese problema económico? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué ahora que estoy mejor con mi Señor, estoy caminando de cerca con Él? ¿Por qué me está pasando esto? Job no da respuesta. Ni una sola vez. Job sí enseña para qué está el sufrimiento en la vida de una persona. ¿Qué quiere lograr Dios al mandar, al permitir ciertas cosas difíciles en nuestra vida? Ese tema sí lo topa Job. De eso sí habla. ¿Sabe otro tema importante en el libro de Job? Es la existencia de una fe falsa. En esa conversación de Job con sus amigos, se llega a identificar que ellos conocían al Dios verdadero, sabían quién era Dios, pero se observa en la vida una fe falsa. Una fe falsa metida entre verdaderos creyentes. Job también nos habla de Satanás y nos muestra cómo procede él, cuáles son sus características como persona, cuál es la estrategia especial que él usa para dañar a las personas, de manera particular a aquellos que viven cerca de Dios. Job nos habla mucho de Satanás. Job nos habla mucho de un redentor que vive. Capítulo 7, capítulo 9, capítulo 14, capítulo 16 y la famosa declaración en capítulo 19. Mi redentor vive. Job habla mucho acerca de la redención, acerca del redentor. Job habla mucho, por supuesto, acerca del sufrimiento. Y cómo usted y yo, como hijos de Dios, podríamos tomar el ejemplo de Job y enfrentar nuestras propias luchas. Nos muestra cómo Job en el capítulo 1 hace una declaración tremenda. Dios dio y Dios quitó. Pero luego, a lo largo de la poesía, vemos a un Job que revela su propia humanidad. Y en medio del dolor y en medio de la dificultad, le escuchamos diciendo: Señor, te has olvidado de mí. Señor, no quisiera haber nacido.
Y vemos que mientras él no pecó a lo largo de toda la historia, él de manera honesta refleja su propia humanidad y su propio dolor al pasar por cosas sumamente difíciles. Usted y yo podemos aprender mucho de cómo este hombre enfrentó su sufrimiento. ¿Sabe? Hay muchos detalles para describir el contenido del libro. Hay algunos detalles que aparecen de manera particular en el libro de Job. La lista es extensa, escogí 2 detalles. La primero, y estamos 2 diapositivas más adelante, por favor, una más, es esto. El conocimiento de la ciencia por parte de la persona que escribe este libro. Él habló del ciclo de la evaporación y la precipitación, habló del viento y los cambios de temperatura, habló de la composición del cuerpo humano, de la suspensión de la Tierra en el cosmos, de los fenómenos que ocurren en el fondo del mar, de las relaciones de una nube y un relámpago, de las órbitas de los cuerpos celestes y su influencia sobre la Tierra. Y sabe lo más significativo de todos estos datos científicos, es que al hombre le tomó años. Algunos de estos les tomó cientos de años llegar a este conocimiento científico que se expresa en el libro de Job. Es un libro especial. Es la mejor poesía que tenemos por parte de Dios. Hay cosas que en ningún otro lado de la Biblia vamos a encontrar. ¿Sabe? En cuanto al contenido, es interesante la repetición de 2 números sagrados, el número 3 y el número 7. Job llegó a tener 7,000 ovejas, 7 hijos, antes y después de sus pruebas. Fueron 3 amigos, fueron 7 días y 7 noches que ellos esperaron para hablar con Job. Después de sus pruebas tuvo 3 hijas. La repetición de estos números en Job es significativo. Leamos nuevamente capítulo 1, por favor. Versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabe? A Job nunca se le explica por qué experimentó lo que experimentó. Lo que Job descubrió a lo largo de 42 capítulos es que pudo ver a Dios como nunca antes lo había hecho. Y sabe, si ese objetivo se llega a cumplir en nuestra vida a lo largo de este estudio, el estudio de Job ha servido. Job llegó a ver a Dios como nunca antes lo había visto. Y aunque no llegó a comprender lo que Dios hace, aunque no llegó a saber por qué y para qué todo lo que le pasó, él confiaba tanto en la bondad y misericordia de Dios que no importó tener preguntas que no tuvieron respuesta.
¿Sabes? Cuando tú y yo enfrentamos cosas difíciles en la vida, podemos continuar concentrándonos en nuestros problemas, tratando de pensar por qué. Quizás yendo un paso más allá y pensando, Señor, ¿para qué esto? Pero podemos llegar a dar un paso mucho más grande y no importarnos el por qué y el para qué, y llegar a dejar que esos problemas nos lleven a nosotros a conocer mejor a Dios. Hermano, es muy humano concentrarnos en los problemas, en lo que me pasa a mí. Y podemos darnos fuerte a nosotros mismos. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué experimento estas cosas en mi vida? Y nos concentramos tanto en los problemas que nos olvidamos la lección más grande, que es conocer a un Dios grande, un Dios poderoso, que aunque no conteste todas mis preguntas, Él sigue siendo bueno. Él sí sabe que esa circunstancia difícil en mi vida es para mi provecho, para mi beneficio, aunque yo no lo entienda. Y yo espero que tú y yo, al estudiar este libro, podamos salir, no necesariamente entendiendo por qué y para qué, que nuestra relación con Dios salga más fuerte. Tengamos más confianza en Él. Tengamos mayor fe en nuestro Señor. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento escribió: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si tú eres un creyente que lee el Nuevo Testamento, quizás no muy apegado al Antiguo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Job se escribió para nuestra enseñanza. Job se escribió para desarrollar en nosotros paciencia. Job se escribió para recibir del Señor consolación. Job se escribió para que tú y yo tengamos esperanza en este mundo. Te invito a estudiar Job a lo largo de todos estos meses. Léelo en tu casa, lee el capítulo 1, vamos a hablar de eso la próxima semana. Ven preparado, ora al Señor por lo que Dios va a decirnos. Él quiere cambiar nuestra vida. Y yo espero que tú y yo aprovechemos del mejor poema que se ha escrito. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Arrancamos este estudio del libro de Job con la expectativa de las grandes cosas que queremos ver, que tú haces en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a planificar, a administrar bien el tiempo, a aprovechar esta bendición de poder estudiar este libro. Gracias, Señor, porque has puesto en nuestras manos una joya incomparable de la poesía,
y pedimos tu bendición para poder estudiarla. Hay cosas que no sabemos. No sabemos el autor, no sabemos el significado del nombre Job, no sabemos la fecha, no sabemos por qué sufren los justos. Pero sí sabemos que cuando un creyente se acerca con un corazón dispuesto a ti, aún en medio de los problemas, te llegaremos a mirar como nunca antes. Y Señor, eso es lo que pedimos. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si es tu primera vez con nosotros y quieres permitirnos orar por ti, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, tú puedes levantar un ratito tu mano. Gracias, veo su mano. ¿Alguien más que nos quiera permitir orar por usted? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más? Sabe, para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Por favor, es totalmente voluntario, no se sienta presionada, no se sienta presionado, no es la idea. Si usted que viene por primera vez quiere darnos la oportunidad de conversar un momento con usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted desea puede tomar sus cosas, puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Es totalmente voluntario, pero si quiere hacerlo en este momento, venga, denos la bendición de poder conversar con usted. Gracias por ser los primeros. Si quiere pasar, hágalo, por favor. Con toda confianza. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Señor, tú conoces sus vidas y sus necesidades, y yo te ruego que conforme a tu voluntad tú puedas suplirlas. Te pido, Padre, que si todavía no te conocen como Salvador, en este momento, cuando van a estar abriendo tu palabra y compartiendo el Evangelio, yo te pido, Padre, que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, momentos de la vida pasando por tormentas, y en nuestra humanidad concentrándonos tanto en las circunstancias difíciles que pasamos, olvidándonos concentrarnos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque eres dulce refugio en la tormenta. Gracias porque en esos momentos difíciles tú nos alientas, nos alimentas con tu palabra, con tu amor. Ayúdanos a aprender a reposar en ti, a descargar las dificultades en ti, nuestro buen amigo fiel. Ayúdanos a recordar que el dulce refugio en la tormenta eres tú, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y
alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, con su poderoso y tierno amor llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, con su poderoso y tierno amor llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, con su poderoso y tierno amor llenará mi corazón. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén.